vamos nuevamente con volúmenes de sólidos de revolución. En la clase de ayer, en la discusión, o en la de esta semana, mejor dicho, estamos hablando de áreas. Esto, el volumen, es una secuencia de áreas. ¿Qué hacíamos en áreas en la discusión? Daba una función o más de una función, graficábamos y veíamos la región. Esa región nos garantizaba saber dónde iba esa integral definida, de dónde partía, cuál era la ruta más fácil de escoger, ya sea rectángulos verticales o rectángulos horizontales. Vamos en esa misma ruta. Alguien me decía, es difícil ese tema. No, hijos, no es difícil. Lo que se pretende es que sepamos graficar. Una vez tenemos la gráfica elaborada, construida, entonces analizamos qué rectángulos nos conviene. Si verticales, si no hay mucha interrupción allí, porque pueden haber 3 regiones, o entonces mejor veamos la horizontal. Con la diferencia que en la horizontal hay que cambiar la variable en términos de y, ¿sí? Y si es vertical en términos de dx. Entonces esa es la diferencia. Pues vamos en esa ruta. Vamos ahorita a 2 métodos. Vamos a ver 2 métodos. Relativamente es uno solo. Disco anillo, que puede ser un sólido plano o un sólido con hueco, como su nombre lo indica, anillo, hueco, ahí. Vamos a iniciar con algo que conocemos. Por ejemplo, tenemos un círculo. En un círculo observamos algo. ¿Qué observamos en un círculo? En un círculo tiene un centro. Del centro a cualquier parte tiene un radio, ¿sí? Hay un círculo en el cual tiene un radio. Si ese círculo que tradicionalmente hemos trabajado, en ese círculo observamos que hay un área. ¿Cuál es el área de ese círculo, jóvenes? Área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Muy bien, pi por el radio al cuadrado. Así es. Entonces, nosotros podemos girar ese círculo, miren, y al girar ese círculo, nosotros podemos generar, al girar, aquí comunicando que estamos en la recta real, recta numérica, siempre a partir del centro, generábamos una. Ahora, si esto lo giramos, ¿miren? Si esto lo giramos y este giro viene, si lo hacemos este giro con respecto al eje X, si hacemos ese giro con respecto a X, este giro va a tener un diferencial en X, porque lo estamos girando con respecto a X. Si hacemos ese giro con respecto a X, nosotros podemos decir que este diferencial de X es cuando nosotros giramos, y esa área que hemos encontrado ahí al encontrar el diferencial de volumen es igual al área de ese círculo por su diferencial de X, porque ya ahí ya no queremos solo el área, sino que queremos la región que gire alrededor de ese eje, que es X. Entonces, ese diferencial de volumen es igual al diferencial área por el diferencial de X, o sea que el diferencial de volumen es pi r cuadrado por el diferencial de X. Este es cuando el sólido es plano, pero si generamos ahora 2 porciones, ahora, estamos generando
Aquí observamos que hay dos círculos, un pequeño y un grande, en el cual cada uno de ellos cuenta con un radio, ¿ve? Un radio 1, ¿ve? Que es el que va del centro o del centro al otro radio. O sea que sería un radio 1 y habría un radio 2. ¿Ve? Tendríamos ya, si es un hueco, entonces tendríamos dos radios, sabiendo que la diferencia de ellos es el área, va a ser pi por r sub 2 menos pi por r sub 1 al cuadrado. ¿Bien? Y si eso lo giramos, ya tendríamos un diferencial de x. Si esto lo giramos en el eje X, y aquí hacemos un giro, y luego generamos y ahí vamos con un diferencial de x, en el cual aquí tenemos un radio 1, ¿vean? Y acá iría un radio sub 2 y un diferencial de x girando ese perpendicular. Ojo, en estos métodos de disco y anillo, vamos a decir que el rectángulo va a ser perpendicular al eje de revolución. Entonces aquí perpendicular. Y de acá podemos decir que el área va a ser igual a el área, que ya lo tenemos ahí, diferencial de volumen, es área por el diferencial de x. O sea que el diferencial de volumen es igual a pi por r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado por su diferencial de x. Ahora bien, si ustedes observan la guía que tenemos acá, hay dos formas, dos superficies, una que es plana, acá tienen dos superficies, una que es plana, miren, tienen una superficie plana, o puede ser una superficie que no es plana. ¿Por qué? Porque si este lo gira, si esto hace el giro con respecto al eje, miren, esta superficie es plana, viene y va a girar acá. La misma porción de arriba es exactamente la porción de abajo. ¿Bien? Y aquí hace este giro, que es la que tiene acá. Ahí hace esa superficie girando. ¿Ven? Aquí, esto gira. Aquí hace el giro, claro, ya no es como círculo, sino que ahí va girando. Ahí hay un radio. Hay un radio que gira proporcionalmente, perpendicular. Si este es el eje de giro, el rectángulo es perpendicular, así como hablábamos en la área. ¿Ve? Aquí hay un diferencial de x y ahí va girando. Lo que les decía acá, si giramos perpendicularmente, nosotros podemos encontrar su diferencial de volumen, porque ya es un giro. Lo mismo se los explican acá. Ese es plano, esta superficie es plana, toda esta es plana, ¿eh? Y gira acá. Pero cuando se tiene un hueco, entonces representa el anillo. Por ejemplo, acá tenemos esta pestañita, digamos acá, ¿bien?
tenemos esa pestañita y dice que gire alrededor del eje X, que gire para acá. Para que esto gire, miren, para llegar al eje de giro hay una porción, miren, hay una porción desde aquí para acá y desde aquí para acá. Miren, esta porcioncita viene y luego acá viene el giro de ese sólido, ¿ven? Aquí viene. Entonces aquí tendría, miren, tendría este giro que hace esta porción o esta sección. Miren, esta es la sección que está girando perpendicular al eje de esa superficie. Entonces, ¿qué significa? Que aquí va a haber un hueco. Sí, aquí hay un hueco, miren. Aquí hay un hueco. Y luego aquí viene la otra superficie. Aquí tenemos ya el anillo, formando ya esta porción de anillo, en el cual aquí va a haber un radio 1. Aquí hay un radio 1 hasta el hueco hay un radio 1 y hacia la otra superficie habría un radio sub 2. Entonces siempre la porción de arriba mayor que la porción de abajo. Y ahí es donde va generándose la superficie. Y ahí va el giro. Esto es en cuanto a figuras conocidas, partiendo del círculo, sabiendo el área de ese círculo, el diferencial de volumen, que es el área con respecto a su diferencial. ¿Y esto para qué? Para ir a encontrar el volumen, ¿ve? El volumen que va a ser igual, si integramos a ambos miembros, va a ser igual a la integral de un intervalo cerrado, que no lo conocemos porque lo estamos haciendo en forma general acá, de la función, si es en anillo, ¿verdad? De la función mayor menos la función menor. Si es plano, solo sería la porción sólida que esté girando. Entonces, ¿para qué todo esto? Para llegar a utilizar una fórmula y encontrar el volumen de revolución de cualquier sección conocida o área conocida. Ya vimos áreas, ahora vamos a girar esa región. Este es en cuanto a la representación que tiene. Ahora vamos ya directo con el método. Veamos ahora con el método. Este es a grandes rasgos. A grandes rasgos. Ahora vamos con el método. Vamos ahora ya a entrar en detalle. Entonces, primero vamos con el método del disco. Vamos a trabajar con el método del disco. Por ejemplo, vamos a ver, a deducir la fórmula y generemos una sección. Esta es una función f, ¿verdad? Una función f que tiene esa forma, digamos así, y a partir de esa siempre nuestro eje de giro vamos a ocupar nuestro eje. A partir de ahí nosotros vemos, nuestro eje de giro es X. Entonces, en esta función, nosotros decimos, observemos, tomemos un intervalo que va desde A hasta B. Tomamos un intervalo desde A hasta B para saber que es continua en su dominio.
Esa función es continua en su dominio. Al tomar esa función, un intervalo en el cual decimos f es continua en el intervalo que va desde A hasta B. Sí, no hay ninguna interrupción, por lo tanto sí tengo garantía que esa función es continua ahí. Por lo tanto dice, el eje de giro en X, tomo un rectángulo perpendicular, miren, un rectángulo perpendicular al eje de giro. ¿Ve? Aquí hay un diferencial de X. Tengo garantía que hay un diferencial de X porque ahí va a ser su perpendicularidad. ¿Qué quiere decir? Que esa misma porción va a girar sobre su eje. Esta misma porción gira sobre su eje. Y es sólida, por supuesto, ¿sí? Es sólida, por supuesto. Ahora, esto es lo que giraría. Esta superficie es la que giraría, ¿ves? Giraría alrededor de su eje. Ahí va girando. Ahí va girando esta superficie con uso diferencial. Quiere decir que aquí hay un radio, sí, pero como esa superficie es plana, solo tendríamos un radio, el cual podemos garantizar, ya decíamos que es un rectángulo perpendicular al eje de revolución, y de acá podríamos deducir lo siguiente. Para deducir la integral, decimos que el radio, aquí tendríamos un y sub 2, aquí habría un y sub 1, ¿sí? Hay un y sub 2 y ahí hay un y sub 1. Entonces decíamos que el radio va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1, que es la distancia del rectángulo. Usted siempre va a garantizar quién está en esa distancia mayor con esta distancia menor. Lo que les decía en áreas, esta función es mayor que esta, porque usted está relacionando el eje X y el eje de la función. Entonces, el rectángulo tiene dos identificaciones. El y sub 2, que es la función, y el y sub 1, que es el eje. El eje. Esto quiere decir, este eje, ¿cuánto se llama? Se llama y igual 0. Miren, y igual 0, el eje de las X, y igual 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este radio va a ser igual a f de X menos 0. ¿Ve? A f menos 0. F de X menos 0. Ponemos f de X. F de X menos 0, que es y sub 1. Ese es el radio de al girar esa función. Además, sabemos que el área es pi por r cuadrado. ¿Qué más? Entonces, el diferencial de volumen es igual a A por el diferencial de X que está jugando en ella, ¿no? Eso quiere decir que el diferencial de volumen es igual a área A, que es igual a f de X, a pi por el radio, que en este caso sería f de X, y esto, diferencial de X, pi r cuadrado. Miren, de ahí deducíamos ya que es pi por f de X al cuadrado. ¿Para qué? Para venir a identificar quién es el volumen. El volumen de ese giro, ¿quién va a ser? La integral, mire, yo ya puedo hablar de una integral definida, pi veces la integral que va de A hasta B, de f de X al cuadrado por su diferencial de X. Esto es lo que vamos a usar nosotros
para cualquier ejercicio que nos den. ¿Sí? Y nos vamos a uno para aplicar. Y nos vamos a un ejercicio. Teniendo ahí, me gusta siempre dar los ejemplos teniendo ya la definición formal que vamos a utilizar. ¿Bien? Esto se dedujo de algo conocido. Una vez tenemos la fórmula, apliquémosla. Vamos a un ejemplo. Esto no lo olvidemos. Rectángulo debe ser perpendicular al eje de revolución. Vamos, ejemplo. En el ejemplo dice, calcular el volumen del sólido de revolución he traído otro, aquí tienen ya un ejercicio, aquí tienen un ejercicio ya resuelto, tienen varios. He tratado de que para que tengamos más, traer otro. Calcular el volumen del sólido de revolución obtenido mediante la rotación de la región limitada por y igual 9 menos x cuadrado, y igual 0, y dice que alrededor del eje x. Miren qué interesante. Vale. Les dan el ejercicio y les dicen, vale, muy bien. Les dicen que calculemos el volumen. En esto andamos en esa búsqueda. Encontrar ese volumen. Ahí tenemos, vale, pregunto, ¿qué hacemos primero? Ahí le dejé, ahí se lo toma. Ahí se lo toma. Y este. Cuídense. Vaya, ¿qué hacemos ahí, jóvenes? ¿Qué hacemos ahí? Primero, elaborar la figura, porque esto no lo podemos girar si no tenemos una figura geométrica. Entonces, bueno, voy a ocupar después allá, pero quiero que veamos primero la figura geométrica. ¿Cómo la ubicamos? Bueno, ubiquemos la figura geométrica. ¿Cómo la ubicamos? Con la información que nos dan. ¿Qué información tenemos? Miren, tenemos la ecuación 9 menos x cuadrado. Tenemos y igual 0. ¿A dónde tenemos la representación de la gráfica para y igual 0? En el eje X. Ajá, muy bien. Aquí tendríamos y igual 0. Ahora esa gráfica, una de las variables está al cuadrado. Significa que esa es una parábola. ¿Abierta hacia dónde? Ordenémosla. ¿Qué forma tiene la ecuación de una parábola? La ecuación canónica. X menos H, como es X que está al cuadrado, igual a Y menos K. Miren, ecuación canónica de una parábola.
para ver el vértice, para ver dónde sube o dónde baja o dónde se desplaza. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que x cuadrado es lo mismo 9 menos y. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Esto también, x menos 0 al cuadrado es igual a menos y menos 9. Yo he ordenado esa ecuación en una representación canónica de una parábola. Sí. Miren, este signo menos me está garantizando que es una parábola abierta hacia abajo y que su vértice es 0,9. Eso me está garantizando. Y que el punto de corte para esa región ya sabemos que va acá. Este va a ser un punto de corte. En y igual 0 me va a cortar esa parábola. Dice que lo vamos a hacer pequeño. Lo vamos a hacer de 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a ver cómo es un poquito por el espacio. Lo vamos a poner que 9 va bien hasta acá. Este es el punto 0,9. Este es el vértice. Y sé que ese vértice va con una parábola abierta hacia abajo por el signo que tiene. Ok, pero además sé también que como hay un punto de intersección, ¿sí? Miren, hay un punto de intersección, si y es igual a 9 menos x cuadrado y y es igual a 0, ¿qué significa? Que 0 es igual a 9 menos x cuadrado. Ahí va a haber un punto de intersección, lo que hemos estado viendo en áreas. Esto es igual a que tengamos 3 menos x por 3 más x. Quiere decir que en x igual 3 y en x igual menos 3, estos son puntos de intersección. Son puntos de intersección. Entonces dice que en 3 y en menos 3. Ahí, en 3, ¿cómo va a ser? Y en menos 3, ¿cómo va a ser? Bien. Esta parábola viene hacia abajo, intersectándola ahí. Nuestra región fundamental es esta. Es una superficie sólida. Es una superficie sólida. ¿Bien? Esta es la que vamos a girar. Y dice que el eje de giro hacia dónde es. Dice que gira alrededor del eje X. Mi eje de giro va acá. ¿Ven? Aquí va a ir girando. Miren. Aquí va a ir girando. Gira que gira. Acá. Sobre ese eje va a ir girando. Ahí va a girar esta porción sólida. Quiere decir entonces que si así simulamos la porción que va a girar, simulamos esta porción que va a, miren, ahí va a girar, esa porción va a girar, pero como mi eje de giro es en X y el rectángulo que voy a trazar, porque también en el examen usted no solo va a hacer la figura, tiene que poner el rectángulo para garantizar que ese volumen tiene que tener un rectángulo perpendicular al eje de giro. En este caso, nuestro eje de giro es en X. Bueno, hagamos un rectángulo ahí perpendicular al eje de giro. Hagamos un rectángulo perpendicular al eje de giro. ¿Miren? Un rectángulo perpendicular a nuestro eje de giro. Ahí va. Ahí va a girar. Bueno, pero el sólido, licenciada, aquí va a estar el sólido, miren. Aquí sale el sólido, ¿eh? Aquí va a ir el sólido, girando. Toda esa porción la va a traer
girando hacia acá. Ahí va a ir girando. ¿Ves? Ahí va a ir girando. Ahí va a haber un radio. Sí, hay un radio. Ahí hay un radio que va ahí. Hay un radio. Muy bien. ¿Esta función cómo se llama? Esta función se llama y igual a 9 menos x cuadrado. Entonces, miren, yo tengo un diferencial de x acá. Hay un diferencial de x. ¿Por qué? Porque mi eje de giro es perpendicular al eje x. Ahí tengo un diferencial. Quiere decir que mi área, este es lo que voy a ocupar. Miren, primero, como es la fórmula la que voy a ocupar, pregunto, ¿de dónde a dónde iría nuestra área? Esta función es continua, sí, en su dominio. Esta función es continua en su dominio, no hay ninguna interrupción ni algo que le diga que no existe o que no esté definido. Entonces, ¿es continua en su dominio? Sí. Entonces, yo puedo encontrar ahí mi volumen teniendo esta fórmula. La voy a escribir aquí. Volumen es igual a pi veces la integral de a b de f al cuadrado por su diferencial de f. Vale. Ya tengo esa región. Y esa región yo necesito girarla. Ya la giré, ya observé que hay una función mayor, ¿sí? Una función mayor y una función menor. Sí, hay un y sub 2 y un y sub 1, sí. Y sub 2 es el que está sobre, el y sub 1 es el que está abajo. Entonces, mi volumen va a ser igual. ¿Quién me dicta ese volumen? Para empezar, pi veces la integral. ¿De dónde iría si lo vemos en x? Menos 3 a 3. Iría de menos 3 a 3. De f de x, ¿quién es la función mayor? 9 menos x al cuadrado. Menos la función menor, que sería 0. ¿Sí? Y todo esto por su diferencial de x. Así. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Así, por diferencial de x. Entonces sería la función mayor menos la función menor, que en este caso es 0, por su diferencial de x. Aquí así sería mejor. Por diferencial de x. Porque es una sola. Ahí. Entonces, ahí tenemos ya la relación. Ahora, hay algo que vimos en áreas. Licenciada, esto puede también por simetría dividir un área y dejar la otra. Sí, sí, también. Usted puede hacerla de las dos formas y le va a dar el mismo resultado. Lo que decía Karen, creo que Karen o Carla, una de ellas, por ahí yo escuché la vocecita que participa siempre. Así como decía la compañera, de menos 3 a 3, ahí está oscilando y moviéndose ese volumen. Ahí va. Sí, pero como hay una simetría, también se puede trabajar de 0 a 3. Más fácil y se multiplica por 2 en la otra forma. Hagámosla de menos 3 a 3 para que vean y después ustedes la hacen de 0 a 3 y van a ver que da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, jóvenes. Sí, yo creo que podríamos hacer como dos, o sea, una que va de menos 3 a 0 y la otra de 0 a 3. Y daría lo mismo. Y da lo mismo, pero trabajaría mucho y ahorita lo que se pretende está bien. Eso lo pueden hacer, sí, pero se van a dar cuenta que en un examen no van a estar probando. Ahorita sí, lo pueden hacer, pero en un examen lo hacen lo más rápido que pueden. Así es.
Entonces, miren, este volumen, ¿a qué sería igual? A pi veces la integral, que va de menos 3 a 3, de 9 menos x cuadrado por su diferencial de x. ¿Cómo integramos ahí, jóvenes? Vamos, veamos cómo integramos ahí. ¿Cómo sería? Y son integrales ya simples. ¿Cómo sería esa integral? Hola. ¿Cómo integraríamos, Gerardo? Carlos. Se desarrolla el binomio. Es desarrollándolo, ¿verdad? Porque ahí nunca va a tener ni cambio de variables, sino que desarrollándolo. Muy bien. O sea que ese volumen es igual a pi veces la integral de menos 3 a 3, el cuadrado del primero, 81, menos el doble, 18, más el cuadrado del segundo, y todo esto por su diferencial de x. Miren, ahí va. Y la integran y ya esto ya es pi veces 81 x menos 18, perdón, x cubo sobre 3. Simplifican acá, más x quinta sobre 5, desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3. Evalúa, por teorema fundamental del cálculo, evalúa en el extremo superior, en el extremo inferior, 81 por 3 menos 6, aquí, 6 por 3 al cubo, más 3 a la quinta sobre 5, menos, ¿ya? Todo esto, menos, lo evalué en menos 3, que sería otro, sería 81 por menos 3, menos 6 por menos 3 al cubo, más menos 3 a la quinta sobre 5. Miren todo lo que se ahorraría si integrara desde 0 hasta 3 y lo multiplican por 2. ¿Ven? Que sería esto mismo, más fácil, que sería todo esto más fácil. ¿Ven? Prueben esto y hacen esto. Entonces ahí ahorraría de 0 a 3 y lo multiplican por 2 y va a dar lo mismo. Solo les doy la respuesta porque ya estas operaciones ahí las hacen. Voy a ver, creo que el primer técnico dio la respuesta para hacer otro caso. Le va a dar que el volumen es igual a cientos de pi unidades cúbicas. Esto le da, haciendo todo este procedimiento y haciendo también el otro. Le va a dar el mismo procedimiento, la misma respuesta. Pueden probarlo para que lo hagan. Vamos a ver el otro caso. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Llegaron a esa respuesta? ¿Hola? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a otro caso. Voy a borrar. Entonces, acuérdense que disco, anillo, o también se llama moneda, siempre se va a trabajar con rectángulos perpendiculares al eje giro. Vamos. Vamos a ver ahora.
caso. ¿Preguntas? No hay preguntas. Hola. No hay preguntas. No, licenciada, todo bien. Vale, muy bien. Vamos con otro. Entonces, aquí estábamos con superficies sólidas. Vamos ahora con superficies que tenga ahí un huequito, un anillo. Vale, vamos ahora a ver otro caso, siempre ubicando en la recta. Ahora lo vamos a ver con dos funciones. La vamos a ver con dos funciones, con una función f y con una función g. Por supuesto, la función f está arriba de la función g, sabiendo que f y g son funciones continuas. F y g, funciones continuas, y además f de x es mayor que f de x, ¿sí? Siempre continúa en el intervalo que va a ir de A a B. Entonces, veamos un intervalo ahí, un intervalo que va desde A hasta B. Ahí es continuo y esa función es mayor para todo x que está en ese intervalo. Ahí. Entonces, tenemos el eje de giro. Vamos a jugar siempre con el eje de giro. El eje de giro siempre va a ser en X. Después vamos a ver ejercicios ya con otros tipos de giros. Y observamos ahí que si entre dos funciones, si en nuestro eje de giro es X, entonces mi rectángulo va a ser perpendicular. Mi rectángulo va a ser perpendicular al eje de giro. Miren, mi rectángulo, para que no sea muy chiquitito, no lo hagamos tan chiquitito, hagámoslo así, que no le vea muy chiquitito. Aquí. ¿Ven? Para que nuestro rectángulo sea perpendicular al eje de giro. Aquí va a haber un diferencial de X. Entonces, para llegar, ojo, para llegar este giro hacia mi eje, está faltando una porción, miren. Aquí, para que esto gire, tiene que pasar por el eje la misma porción que esa superficie, la misma porción que esta superficie. Y ahora viene, aquí va a girar, ahí va a girar
Ahí va a girar. Y viene y dice, bueno, aquí vamos a tener un hueco. Entre este y este hay un hueco que viene y gira hacia acá. Gira, aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco que hace el anillo. Aquí hay un hueco que hace el anillo. Luego la superficie está girando y une acá. La superficie va girando ahí. Quiere decir entonces que aquí, miren, aquí va a haber dos radios. Aquí van a haber dos radios. Miren, aquí hay un radio en este hueco. En este hueco hay un radio sub 1 y hasta la superficie mayor hay un radio sub 2. Ahí hay dos huecos, miren. Ahí hay dos huecos. Aquí va la superficie en el cual gira y a medida va girando se va observando el hueco y la porción superior, en el cual la función mayor es F y la función menor es G. Ahora decimos, ahora ya no solo vamos a encontrar un radio, ahora vamos a encontrar un radio sub 2, que va a ser la función mayor menos 0, porque este es mi eje de giro, que es, ¿dónde estaba mi eje de giro? Sí, este es X, vean. Este es Y igual 0, que sería F de X menos 0. Y R sub 1 es G de X menos 0. Acá vamos a identificar la primera. Estamos identificando la función. Miren, F de X es para R2. R2 estamos viendo la función mayor menos 0. R sub 1 es la función menor, G de X menos 0. Ese es mi R2 y mi R1. Ahora de acá vemos el área y el diferencial de volumen, que es lo que queríamos. Entonces decimos, ahora decimos, ¿cómo queda la relación R2? Quiere decir que R sub 2 es F de X, R sub 1 es G de X, porque G de X menos 0 es G de X. Ahora, el área que habíamos dicho era pi veces R cuadrado por su diferencial de X, pi R cuadrado. Área, que también en este caso era pi R2 menos R1 al cuadrado, porque estamos analizando R2, que es la función mayor menos la función menor. Fg. Pi veces la función mayor, que es R2, menos la función menor. En el cual aquí hablábamos de Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Sí? Menos Y sub 1. La función mayor menos la función menor. Y esa área también se convierte en diferencial de volumen mientras hacemos un giro final. Diferencial de volumen es igual al área por su diferencial de X por ser el giro del cual nosotros decimos que el diferencial de volumen es igual a pi veces F de X al cuadrado menos G de X al cuadrado. De aquí viene por su diferencial de aquí viene que el diferencial de volumen
es la integral que va desde el intervalo cerrado desde A hasta B de f de x al cuadrado menos e de x al cuadrado por su diferencial. Esto es lo que vamos a utilizar. Esto es lo que vamos a utilizar en la siguiente ecuación. Esa es la ecuación cuando el sólido que me genera es un hueco por su diferencial. Recordando siempre que es continuo en su dominio. Ahora apliquémoslo. Apliquémoslo a un ejercicio. Apliquemos entonces a un ejercicio para que veamos. Dice, calcular el volumen. Esta es la teoría. Nos vamos a basar en la fórmula nada más. Aquello solo era la forma de definir la ecuación a utilizar. Dice, calcular el volumen del sólido generado por la rotación de la región limitada por x igual 1, y igual a 1 medio. En torno al eje Y. En torno al eje Y. Entonces, miren, ya tenemos en torno al eje Y. Ahí lo estamos. Ahí lo estamos. Ya no es en torno al eje X. Ahora vamos a otro eje. Todos los que hemos hecho es en X. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de diferencial de X va a haber un diferencial de Y. Esa es la diferencia. Y lo vamos a rotar ya no hacia acá, sino hacia Y. Bien, para observar y hacer el giro o hacer el giro de revolución necesitamos la gráfica. Entonces venimos y observamos la gráfica. Observemos la gráfica. X igual a 1, ¿miren? X igual a 1. Quiero ver la porción. Vamos a hacerlo un poquito grande. X igual a 1. Y igual a 1 medio. Y igual a 1 medio. ¿Miren? Y dice que va a gira acá, va a ir girando acá. Ya no gira para acá, va a girar para acá. Y la superficie es 1 sobre X. El dominio, todo lo real, menos cuando X vale 0. Si X vale 0, 1 sobre 0 no estaría definido, no continuo. Cuidado ahí, mira esta función, por eso la traje.
1 sobre 0 no es posible, no existe, no está disponible. Entonces, ¿qué valores le podemos dar? Va a tender a 0, pero no va a darle ese valor de 0. A X se le puede dar cualquier otro valor menos 0. ¿Qué pasa si X vale 1? Si X vale 1, Y vale 1. Entonces, del medio por aquí. Lo vamos a hacer un poco grandecito para que nos alcance a ver la región. Miren, si X vale, miren, si X vale 1 medio, ¿cuánto vale Y? Si X vale 1 medio, ¿cuánto vale Y? 2. Ah, se viene hasta 2, se vendría por acá. Y ahí iría, miren, ahí iría bajando. Ahora démosle si este es 1, si vale 2. Si X vale 2, Y vale 1 medio. Entonces vendría acá la gráfica, iría para allá, sin tocar el 0 y luego vendría pasando por acá. Y ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Entonces, esta gráfica va para allá y va hacia arriba. Allá. Pregunto, ¿cuál es la región? Ahí iría la gráfica. ¿Cuál es la región que está intersectando a todos? Miren, esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Sí o sí, jóvenes, miren, la región, la gráfica que se llama Y igual a 1 sobre X, la gráfica Y igual a 1 medio y la gráfica X igual a 1. Esta es la región, ¿bien? La que intercepta las 3 funciones, ¿ven? La que intercepta las 3 funciones. Ya no nos interesa para dónde va, arriba, para abajo. Lo que nos interesa es la región. ¿Cuál es la región sombreada? Esta. La que intercepta las 3. Sí, jóvenes. Sí, jóvenes. Hola. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Ahora miren lo importante del eje de giro. El eje de giro baja, aquí va girando, gira que gira, para acá. Y miren dónde está la región que queremos girar. Pero dice que el método disco, anillo o arandelas, el eje de giro tiene que ser perpendicular al eje de revolución. El eje de revolución viene acá. El eje de revolución viene acá. Perpendicular. Miren, no lo voy a poner así. No, el rectángulo no va a ir aquí, ¿verdad que no? ¿A dónde va a ir? Voy a buscar un color, otro colorcito. ¿A dónde voy a buscar? Es que son los colores chiquitos. No hay un rojo. ¿A dónde voy a hacer mi eje de giro? ¿A dónde voy a...? Miren, bueno, con este no tengo otro color. Ni modo. Entonces, miren, perpendicular al eje de giro. Ya sé mi eje de giro, o sea que para hacer el rectángulo tengo que saber mi eje de giro. Mi eje de giro quiere decir que aquí hay un diferencial de Y. Ojo, cuando yo digo, si es perpendicular y tengo un diferencial de Y, ese diferencial de Y quiere decir que voy a integrar con respecto a Y. Eso quiere decir que si mi gráfica, esta gráfica vale 1 sobre X, yo necesito despejar Y y decir que X, esta gráfica también
se llama 1 sobre Y. O sea que esta gráfica 1 sobre X, miren, pasa para allá, está multiplicando, dividiendo. O sea que X es lo mismo 1 sobre Y. La gráfica, si el rectángulo fuera en X, fuera perpendicular, entonces lo trabajamos acá. Pero como ahora es con respecto a Y, este rectángulo va a llegar hasta acá, miren. Este rectángulo va a llegar hasta acá, al eje de giro. Siempre el rectángulo va a llegar al eje de giro con la misma porción que va a ser ese sólido. Este sólido va a ser la misma porción. Calculemos. Ajá. Miren. Perpendicular. El rectángulo perpendicular al eje de giro. Y acá viene ya el sólido que se está generando. Entonces, miren, aquí viene el hueco, aquí hay un radio interno, aquí viene un radio interno y el radio externo. Aquí hay un radio interno y hay un radio externo. El interno es el hueco, aquí va el hueco, ¿sí? Aquí viene el hueco. Y luego, aquí viene el R sub 2. Y bien, aquí tendríamos un radio 1 del eje, ¿bien? Del eje de giro, siempre, del eje de giro, siempre. El eje de giro es clave, o sea, el rectángulo al eje de giro sería mi radio 1, y siempre del rectángulo hacia el otro eje de giro, que sería hacia R2, R sub 2. Ahí estamos. Entonces, o lo vemos aquí, lo vamos a ver más ordenado. El eje de giro es clave. El eje de giro es clave. El eje de giro es clave. Miren, el del hueco viene acá. Y el sólido viene aquí, lo vamos a hacer el mismo. Aquí. Siempre el eje de giro es clave. Entonces, acá este iría a la función mayor, este sería a la función. El que está más a la derecha es mayor. Este sería R sub 2. R sub 1 y R sub 2. R1 es el hueco. Y el eje de giro siempre va a ser clave para que se mueva este volumen. Este volumen va a ir allá, tirando hacia allá. ¿Qué me interesa? Me interesa la porción sólida que gira tanto hacia allá, pasando por un hueco, que sería ¿quién? Este R1. ¿Quién sería R1? Sería 1 menos 0, porque esta es la gráfica llamada X igual 0, ¿verdad? X igual 0, y esta es la gráfica llamada X igual a 1 sobre Y. Entonces, este sería 1 menos 0, que sería R1, y R2, ¿quién sería? R2 sería 1 sobre Y menos 0, y eso iría al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo 10 minutos. Voy a escribirlo. De acuerdo, R1 y R2. ¿Hola? Sí. Sí, licenciado.
Vale, entonces esto ya acá lo escribo para ir generando la fórmula. Para ir generando la fórmula. Aquí es R1, R2. Entonces decíamos que R1 era 1 menos 0. R sub 2, 1 sobre Y menos 0. Por lo tanto, el área es igual a pi veces R2 menos R1 al cuadrado, pi veces 1 sobre Y al cuadrado menos 1 por diferencial de Y. Entonces, el diferencial de volumen, que es A de Y, donde el volumen, ahora vamos a ver, ahora veamos de dónde a dónde va ese volumen, en Y. ¿De dónde a dónde va ese volumen? Hola. De un medio. Miren en Y. Miren en Y. Así es, así es. Miren en Y. Veamos, este sólido se va a girar hasta acá. ¿Y de dónde a dónde va? Y si lo vemos en Y, el sólido va de aquí hasta sus puntos de intersección, tanto con X igual a 1 como con X igual a 1 sobre Y. Entonces, ¿iría desde dónde? ¿Se acuerdan cuánto valía acá? ¿Se acuerdan cuánto valía este punto acá? 1. 1, así es, porque aquí lo pueden ver. Si Y vale 1, 1 sobre 1, X vale 1. Y esta era la recta X igual 1, Y vale 1. Ahí interceptan las dos. Entonces, ¿de dónde a dónde iría en Y? Desde un medio hasta 1. Ese es el sólido que va a ir girando. ¿Cuál es la clave de todo esto, jóvenes? El gráfico. El gráfico es la clave y luego tirar rectángulos perpendicular al eje de giro. Usted tiene que saber primero quién es el eje de giro para hacer el rectángulo y luego girarlo. Y siempre esa porcioncita de la región tiene que irse hasta el eje de giro. Y ahí va a haber un radio interno que es el hueco y el radio externo que es la porción sólida. Siempre hasta el eje de giro. Siempre hasta el eje de giro. Bien, entonces iría desde un medio hasta 1 de un medio y cuadrado menos 1 por diferencial de Y. Integremos ahí y ya tendríamos un resultado. ¿Cuánto daría esa integral? ¿La integral de la primera? 1 sobre Y menos Y. 1. 1 sobre Y. 1 sobre Y. Así de fácil. Menos 1 sobre Y. Perdón. Perdón, Karen. Menos 1 sobre Y. Oh, Menos lleno es ahí. Menos, Karen. ¿Por qué? Porque estás integrando Y a la menos 2 por dy. Es el integral que están haciendo ahí. ¿Sí o sí, joven? Hola. Queda con signo negativo, ¿no? Si era con negativo. Entonces sería menos 1 sobre Y menos ¿quién? Menos Y. Desde Y igual a un medio hasta Y igual a 1. Ya eso ya es fácil, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Dios.
que ya este volumen le dio entonces ¿cuántas unidades cúbicas? ¿Cuántas pi unidades cúbicas le dio? ¿Ah? ¿Cuántas pi unidades cúbicas le dio? Esto es fácil de integrar. Si vale 1, ¿qué les queda? Menos 1 entre 1. Esto da menos 1, ¿qué les queda? Menos 2. Menos, ahora le vale un medio. ¿Cuánto vale un medio? No, es pecado que se los haga, ¿verdad? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto le va a dar? ¿Así les dio? ¿Así les dio? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Pi medios unidades cúbicas. Vale. Fíjense que les he dado uno de cada uno, porque como ya me dijeron hasta qué horas tengo que grabar y quitar la grabación, yo voy a traer ya otros el viernes para combinar y ustedes me van a decir por qué método es más fácil o observar. Hicimos uno de cada uno que es sólido, otro que tiene una parte hueca y que no es difícil, solo tiene que saber cuál es el eje de giro y ahí está ya la relación, ya sea disco o anillo. Y estamos en el mismo, recordar que el eje de giro siempre, el rectángulo tiene que ser perpendicular, porque cuando vean capas ya no va a ser perpendicular, va a ser paralelo. Así que no vayan a confundir disco y anillo con capas. Capas ya es otro método. Preguntas, jóvenes. Llegamos ya a las 8. Sí, ahorita voy a cerrar. Ahorita voy a cerrar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? O me cierro y me quedo con ustedes por si tienen algo que